Bueno, iniciamos con 3 respiraciones profundas, profundas. Inhalando, exhalando, reteniendo el aire por 3 segundos. Suelto el aire. Me mantengo en mi respiración. Nuestro ejercicio es el que nos lleva al silencio, al aquí, a la ahora, en el silencio, en este presente. Escucha tu respiración. Escucha tu respiración. Solamente si pasa algún ruido, si hay algún ruido donde estás, no juzgues, no condenes. Solamente escucha. Solamente escucha, pero sin juicio, sin condena. Y entramos a una pequeña meditación. El silencio en lo no manifestado. Lo no manifestado está separado de lo manifestado. Impregna este mundo, pero está tan bien disfrazado que casi todas las personas lo pierden por completo. Si tú sabes cómo buscar, lo encontrarás. En todas partes se abre una puerta. A cada momento. Escucha aquel perro que se oye a la distancia o a ese gato que pasa. Escucha cuidadosamente. Puedes sentir la presencia de lo no manifestado en ese animalito, en ese gato, en ese perro. Puedes sentir la presencia de lo no manifestado. Busca la presencia en el silencio. En ese silencio donde surgen los sonidos y al que los sonidos retornan. Presta más atención al silencio. Presta más atención al silencio que a los sonidos. ¿Sabes que puedes escuchar el silencio aún habiendo sonidos? Presta atención al silencio. Y por medio de prestar atención al silencio externo,
ahí en medio de los sonidos, de los ruidos, de las voces. Crea el silencio interior. Si logras hacerlo, la mente se vuelve tranquila. Se está abriendo una puerta. Todo sonido nace del silencio. Todo sonido muere en el silencio. Y durante su tiempo, en ese tiempo de vida, está rodeado en el silencio. Está bien, no pasa nada. Permite al silencio ser. Es una parte intrínseca, pero no manifestada. No es manifestada en el sonido de una nota musical, de toda canción, de toda palabra. Lo no manifestado está presente en este mundo como silencio. Es por eso que se ha dicho que nada en este mundo se parece tanto a Dios como el silencio. En el silencio está la sabiduría. En el silencio está la prudencia. En el silencio encuentras el amor. Como el hombre prudente que guardó silencio. Todo lo que debes hacer es prestar atención e incluso durante una conversación hasta hacerte consciente de los espacios entre las palabras, los breves intervalos del silencio que hay entre frase y frase en esa conversación. Mientras haces esto, la dimensión de quietud crece dentro de ti. Tú no puedes prestar atención al silencio sin volverte sereno interiormente a la vez. Y cuando prestes atención a lo no manifestado, al silencio donde está Dios, lograrás entrar en la presencia. Toma un minuto de silencio, aquieta tu mente en el presente, en el aquí, en el ahora.
Muy bien. Gracias. Gracias por permanecer en el silencio donde está Dios. Dios está en el silencio. Cada vez que quieras permanecer en la presencia, mantente en silencio. No importa que estés en una línea, en el banco, en la tienda, que estés parado esperando algo o platicando con una persona. También ahí puedes sentir el silencio entre frase y frase, entre palabra y palabra. En ese momento, en ese instante de silencio, puedes permanecer en la presencia de Dios, en el aquí, en el ahora, desidentificada con tu mente. Cuando yo me identifico con la mente, ahí no está Dios. No estoy en el presente. Estoy en el juicio, en la condena, en la crítica, en el pasado o en el futuro. Nos quedamos en la página 42 en el libro presencial. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Somos puras mujeres, bienvenidas a todas, seres de luz. Estamos evolucionando con este libro, nos estamos transformando. No nos estamos cambiando. No, nos estamos transformando. Estamos en la página 42 en el libro presencial y en el libro del PDF estamos en la página 25. Esa es la página 25 en el PDF y estamos en el tema donde dice la iluminación, elevarse por encima del pensamiento. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? En esa sesión número 9, en la parte número 8 del primer capítulo. Entonces, ahora vamos a continuar con la parte, con la sesión número 10, la parte número 9 del primer capítulo del libro. Que el primer capítulo se titula Usted no es su mente. Entonces, vimos el mayor obstáculo de la iluminación, que es la identificación con la mente. Me identifico tanto con la mente, con mis pensamientos, que me alejo del presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos en este capítulo? Estamos aprendiendo en este tema que dice el mayor obstáculo para la iluminación. Entonces, ¿qué? Que voy a ser un observador de mi propia mente. Yo voy a observar mi mente, ¿verdad? Entonces nos quedamos en esta parte donde se titula la iluminación, elevarse por encima del pensamiento. Entonces vamos a ver cómo elevarnos por encima del pensamiento y vimos que es no identificándome con la mente. Y nos quedamos en esta página número 26. Perdón, si es la página número 26 y creo que les dije página número 25, pero es la página número 26 en el libro del PDF. Aquí está. Página 26. Ajá. Y nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Donde dice, cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. La no mente es cuando yo no estoy identificado
con la mente, o sea, estoy fuera de de la identificación. Por ejemplo, yo me identifico con mi vecina. Mi vecina y yo somos igualitas y lo que mi vecina me dice, yo hago lo que ella me dice y ella hace lo que yo le digo. Y tenemos una identificación, nos identificamos las dos y si yo voy a ir a la tienda, ella dice, espérame, yo también voy a ir a la tienda contigo. Estamos en sincronía, estamos identificadas, ¿verdad? Una para la otra. Pues así me identifico con la mente. Cuando yo me identifico con la mente, estoy entrando en el ego, estoy entrando en la oscuridad, estoy entrando en las tinieblas, en el humo. No puedo ver, no puedo despertar, no puedo llegar a alcanzar la iluminación cuando yo me identifico con la vecina, cuando yo me identifico con la mente. Entonces, por eso es que dice, la no mente es conciencia sin pensamiento. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el observador, el que observa el pensamiento. Y el observador es la no mente, porque no se está identificando con la mente, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Vamos bien, ¿verdad? Y ya ven que tienen sus notas y ahí van viendo esto que acabo de mencionar. Bueno, entonces continuamos. Si alguien tiene alguna dudita, alguna pregunta al final, o pueden ponerlo en el chat y ahí lo vemos y contestamos. Y lo que no sepa, con mucho gusto les traigo la respuesta la próxima semana, porque recuerden, yo estoy aprendiendo junto con todos ustedes. Entonces estamos aprendiendo juntos y todos somos maestros y todos somos alumnos. Entonces vamos a continuar con la lectura y dice así. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia se vuelve estéril rápidamente, insensato y destructivo. El pensamiento solo cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia se vuelve estéril rápidamente, insensato y destructivo. El reino mucho más vasto, decía anteriormente la lectura, que es, vamos a decirlo así, es la fuente, es el creador, es de donde venimos. Y cuando el pensamiento no está conectado con esa creatividad, con el creador, con la fuente, con la iluminación, entonces dice que se vuelve destructivo rápidamente. Claro, ¿cómo va a estar conectado, verdad? Si es lo contrario, si viene siendo como el adversario. Entonces no le gusta estar en el presente. Entonces busca la manera de cómo atraparte. Recordando que hay dos reinos. Quiero mencionarles esta parte más espiritualmente, más profunda. Todos sabemos que hay dos reinos gobernando. Hay dos reinos y son, vamos a decirlo así, son dos maestros con mucho poder. Y esas son las dos voces que escuchamos, que dice al principio del libro, ¿verdad? Que hay dos voces dentro de mí, pero que siento que una es real y la otra es irreal. Entonces esos son dos reinos que están en tu mente, que por eso es que muchas veces escuchamos la voz que dicen, vamos a decirlo así, que dicen del angelito y del diablito, ¿verdad? Y entonces te dice, no, mira, eso no está bien, eso no lo hagas así, eso no está bien. Y entonces viene el otro y te dice, sí, sí está bien y te va a ir muy bien, hazlo, no pasa nada. Se apodera
y entonces toma el control de tu vida al que alimentas más. ¿Y cuál es el que hemos alimentado durante muchísimos años? El pensamiento. El pensamiento que nos lleva a la destrucción. Porque claramente también dice el libro, bueno, le hacen la pregunta, pero yo no me quiero despojar de mi mente, o sea, soy un ser que piensa, ¿cómo voy a despojarme de sí? La mente es maravillosa, pero cuando ya la tengo domesticada, cuando ya la tengo, ahora sí que, como los caballos que les mencionaba, es un potro salvaje y lo tengo que domar. Cuando yo dome, ahorita es mi peor enemiga, la mente, porque me quiere destruir, me lleva a la ansiedad, me lleva a la depresión. Pero cuando yo ya la tenga domada, entonces voy a lograr hacerla mi amiga, mi aliada y decirle, a veces hasta como una niñita caprichosa, porque va a querer que ella nunca se va a dar por vencida, siempre me va a querer volver a tomar el control de mi vida. Pero ahora, como yo soy una persona observadora, me convertí en un observador, entonces ahora lo que pasa es que me da risa. Cuando la mente me quiere engañar, la observo. Y cuando la observo, me quedo quieta observando. Mira nada más la escena que me estás presentando. Y la observo. Observo lo que quiere hacer otra vez esa mente repetitiva, porque son puros pensamientos repetitivos. Cuando viene otra vez a repetirme una y otra vez que vuelva a hacer aquello que tenía un hábito negativo y viene y me lo pone una vez más cuando yo estoy aprendiendo a ser ese observador, viene a querer que haga otra vez lo que la mente quiere que yo haga. Pero como ahora soy un observador, ahora hacemos de cuenta que nos salimos de nuestro cuerpo y estás observando la mente y a ti, estoy observando la mente y a Sara y veo cómo la mente la está queriendo manipular una vez más y yo los observo y el ego se da cuenta que es la mente, se da cuenta que la estoy observando y en ese momento yo lo estoy identificando a lo que me quiere llevar una vez más, a ese círculo vicioso una vez más y una vez más. Y cuando yo la observo y no hago su voluntad, la desarmo. Dice la lectura, ¿verdad? Que es como un tapón, que le quitas el tapón a esa cosa y se empieza a desinflar, desaparece. Pero no se da por vencida, ¿eh? Después más tarde te va a traer otro y otro pensamiento así. O sea, ella corre 1000 por hora. Pero ahora Eckhart Tolle con su libro me está enseñando a mí a observar, a identificar en dónde está esa obscuridad. Es que te viene a palpar, viene a enseñarte realmente en dónde está la maldad, en dónde está y que le pongas nombre. Entonces, la verdad que es maravilloso, y continuemos con la lectura, porque de verdad que está muy, muy buena para seguir identificando. Y dice aquí esta parte, ¿verdad? El pensamiento solo cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia se vuelve estéril rápidamente, insensato y destructivo. Dice, la mente es esencialmente una máquina de supervivencia. Ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Eso es lo que es para lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior, la mente. Entonces, de forma
a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica e incluso Einstein para conocer sus métodos de trabajo fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida sobre la tierra o el de su propio cuerpo fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando en que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide una milésima pulgada contener instrucciones en su ADN? Llenarían 1000 libros de 600 páginas. Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y qué poco conocemos. Sí, pues nos está queriendo decir, ¿verdad?, que utilizamos el 5% de nuestra inteligencia. Aún teniendo el 100%, usamos nada más el 5%. ¿Por qué? Porque nos hemos cubierto en el humo, porque estábamos dormidos, inconscientes, no sabíamos quiénes éramos, porque el ser nos lo pusieron al final, porque primero nos domesticaron y nos dijeron, vales por lo que tienes, por lo que haces. Y el ser está hasta abajo, cubierto, tapado, con capas y capas de humo, de obscuridad, de tinieblas. Y creemos que valemos por lo que tenemos y por lo que hacemos. También nos dice esta parte muy bonita donde dice no fue por medio de la mente del pensamiento como el milagro de la vida sobre la tierra o el de su propio cuerpo fueron creados y se sostienen. La mente es nada, es ilusión, es mentira. Ni siquiera es creadora. Solamente viene a destruir, a matar, a hurtar, a robar. El que crea es una inteligencia mucho más grande que la mente. Es ese otro reino que tiene mucho más inteligencia y mucho más poder. Y que tú lo tienes. Cada uno de ustedes lo tiene. Tan solo con el hecho de permanecer en el presente y sintiendo tu respiración. Ahí se hace lo no manifestado, la presencia pura de ese ser absoluto, omnipotente.
el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y qué poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Porque fuimos creados maravillosos, porque fuimos creados con sabiduría, con amor, inteligencia. Solo que no lo recordamos. Solo que hubo el otro maestro, el otro reino. Vino a posesionarse de algo que no le correspondía. Y te tiene posesionado, esclavizado en tu propio encadenamiento, porque tú misma puedes salir de él, comenzando a ejercitar tu mente, a ser ese observador para identificar. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Ahí es cuando ya es nuestra amiga. Ahorita todavía no. Entonces, le sirve a algo más grande que ella misma. Su cuerpo, mente y espíritu están en la presencia. Y continuamos en donde dice el tema, la emoción, la reacción del cuerpo a su mente. Ahora vamos con las emociones. ¿Qué tiene que ver con la mente y con el cuerpo? ¿Qué tiene que ver las emociones, las reacciones del cuerpo a su mente? Y las emociones, me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. La mente, en la forma en que usó la palabra, no es solamente el pensamiento, e incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes del tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en el que se encuentra la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga, y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes e incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento y a menudo solo observando sus emociones puede hacerlo conscientes. Cuanto más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté como la conciencia que observa, observador, cuando no estoy en el observador, más fuerte será la carga de energía emocional, sea usted consciente de ello o no. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Esta parte voy a poner un ejemplo aquí que habla de estas emociones.
Esta parte me está hablando. Vamos a poner un ejemplo. Estoy pensando y pensando y pensando en un problema. Estoy encargada de mi trabajo y que ya no hay un empleado y que tengo que agarrar otro empleado y que tengo que mover aquí, tengo que ordenar productos, tengo que hacer esto, otro, ¿ok? Esa es una situación que me lleva a la preocupación, de la que hablaba también el libro, ¿verdad? Me lleva a la preocupación y mi mente está preocupada, piensa y piensa, ¿y qué va a pasar? Y si esto y el otro, aquello, ok, esa es una situación. Y luego tengo otra, el de el hermano, el papá, la hija enferma, y ahora tengo ese problema también, aparte de mi trabajo, el de mi familia, que tengo un problema, o el hijo que anda mal, anda en drogas, en alcohol, otro problema, y luego viene otro, y tengo un montón de problemas que no puedo parar con ellos, entonces todo viene a la mente, y si pasa esto, y si pasa el otro, y si aquello, y quiero resolverlo yo. Quiero resolver esa situación y traigo muchos problemas y después vienen las emociones de cólera, de ansiedad, de depresión, porque del pensamiento se va a la emoción y de la emoción se lleva a la acción. Y en ese periodo de emoción y de acción, cuando yo ya no puedo más porque no tengo en ningún lugar donde expresarlo, tanta carga que traigo y no lo saco y está como una olla express y va a explotar y siento que mi cabeza todos los días y siento esto, tu cuerpo se va a parar. Se va a somatizar en tu cuerpo y se va a parar, se va a colapsar. Se va a parar quizás con un dolor tremendo de espalda, quizás con un parálisis facial, un parálisis cerebral, con una enfermedad, porque ya no puede más tu cuerpo. ¿Por qué tenemos que llegar a esto? Y aquí nos lo explica muy bien el libro y lo voy a volver a leer porque esto es de lo que vivimos, de las emociones. Y entonces dice la parte, la emoción, la reacción del cuerpo a su mente. ¿Cómo reacciona mi cuerpo por la mente? Porque todo empezó aquí. Aquí está ese reino, el reino de la mentira, de la ilusión, de la falsedad, que viene a meter su cola ahí para empezar a envenenar. ¿Cómo lo hizo con ese personaje Eva, verdad? Tuvo que tomar, porque la energía era vital para él, la energía que tenía ese animal soltaba un sonido en donde viene de la mente, la música. ¿Qué te mueve? La música te mueve, ¿verdad? Cuando escuchas algo que te gusta, te mueve, te trae recuerdos. Ese ego necesitaba un sonido, necesitaba un cuerpo para transmitir ese sonido. Necesita tu cuerpo para transmitirte ese sonido, esa energía negativa. Entonces va tu energía negativa, viene aquí, se presenta la reacción del cuerpo a su mente. ¿Cómo va a reaccionar mi cuerpo? Con enfermedad. Ya no puede más. Es mucho peso. Y esto no se genera en un día. Constante, constante, constante. ¿Cómo estuvo Edgar Toller? ¿Cómo llegó al momento en que él tenía pensamientos suicidas? ¿Cómo estaba en tremenda ansiedad, depresión? ¿Por qué? Porque la mente lo llevó a la emoción. Dice,
Dice, la emoción, la reacción del cuerpo a su mente. Y las emociones, me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. La mente en la forma en que usa, la mente en la forma en que usó la palabra no es solamente el pensamiento, e incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes de tipo mental y emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentra la mente y el cuerpo. Mi mente se identifica con la emoción y con el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente o la mente al cuerpo. Está conectado. O podríamos decir un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará aumento de energía en el cuerpo al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga. Y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes e incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento y a menudo solo observando sus emociones pueden hacerlo consciente. Entonces ahora nosotros somos unos observadores. Entonces sería mejor empezar a preguntarme. Sara, ¿por qué te sientes ansiosa? ¿Qué es lo que estás sintiendo? No estás tranquila, ¿qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo? Empezar a hablar conmigo misma, a identificar, a ponerle nombre a eso que estoy sintiendo, a esa emoción, a ese sentimiento, para permanecer en el presente. Porque ya estás sintiendo la emoción porque primero se generó en mi mente y después vino a la emoción. Entonces, cuando empiece en mi mente, llega el momento en donde yo voy a ser el observador antes de que pase a la emoción. ¿Lo puedo lograr? Sí lo puedo lograr, ser de luz. Sí lo podemos lograr. Lo puedes lograr en cuanto identifiques qué te trajo la mente. ¿Qué es ese pensamiento? Obsérvalo, desármalo antes de que te lleve a la emoción, a esa ansiedad, a ese estrés, a esa depresión. Antes de que llegue ahí. Porque cuando llegue a la emoción, se va a somatizar en el cuerpo. Quizás a la primera vez no lo vas a ver, pero conforme se va llenando y se va llenando, es cuando explotas y la tuvieron que llevar al doctor de emergencia porque le iba a dar un stroke. La tuvieron que llevar al doctor de emergencia porque se le quiere paralizar su cara, porque le dio un dolor fuertísimo en la espalda y ya no puede caminar. Entonces, identificar, ¿puedes hacerlo? Sí. A menudo observando sus emociones puede hacerlo consciente, lo traes consciente en el aquí, en el ahora. Ah, estás sintiendo esto, ¿por qué? Porque el pensamiento vino a traerte eso. Acuérdate que cuando te trae eso, se repite una y otra vez, te trae el pensamiento, después te da ansiedad, después empiezas a comer mucho y después te duele tu estómago o te da ansiedad y te desesperas y sales a hacer o decir cosas que no tenías que decir con la cólera. Antes de llegar a todo eso, cuando te llegue al pensamiento es donde lo vas a parar, lo vas a desinflar, le vas a quitar ese tapón. Cuanto más identifico cuando más identificado esté con su mente, sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté,
como la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. Sea usted consciente de ello o no. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico. Es como cuando empieza la ansiedad y ya empiezas, te tomas una pastilla para calmarlo, pero acuérdate, ahí está. No es un calmante, es que tengo que localizar, debo de localizarme, merezco localizar esa emoción, porque yo no me quiero enfermar. Entonces me merezco localizar esa emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me hace sentir esa persona? Y luego la mente te mete cosas y luego hace suposiciones. Y acabamos de tener un tema en Lecciones del Despertar, donde hablaba, sé impecable con tus palabras. Y no nada más son palabras de lo que sale de tu boca, sino de lo que sale de tu corazón y de lo que sale de tu mente. Sé impecable con tus palabras, porque un dedo te apunto yo a ti y 3 me están apuntando a mí. Y lo que yo deseo para ti, eso es lo que se me va a regresar a mí 3 veces. Me merezco ser impecable con mis palabras. Y esto entra aquí. Si usted no puede sentir sus emociones y está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o un síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que la gente que lleva dentro mucha ira sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene más posibilidad de ser atacada, verbal o incluso físicamente, por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Aquí está. Sé impecable con tus palabras. Sé impecable con lo que sientes. Pero sé que estamos aprendiendo a manejar, a domar ese potro salvaje. Y por eso me lleva a no tener relaciones sanas. Pero el día de hoy empiezo a ser ese observador para identificar antes de que se llegue a la emoción, ¿verdad? No es fácil, pero sí es posible. Sí es posible. Mantente en el presente con tu respiración. No necesitas pagar nada. Lo tienes todo. Tú tienes ese poder. Se te fue concedido. Si usted tiene dificultades para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Aquí viene una clavecita, un ejemplo de Eckhart Tolle. Dice, aquí viene la ayuda. Dice, si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrarse su atención en el campo de la energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde adentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no,
mientras la emoción dice sí. O al contrario, ¿verdad? Cuando a veces decimos, hey, ¿me das raite? ¿Me das raite? Es que necesito, y la emoción por emoción, digo sí, pero luego la mente también me dice, no, es que no puedes. ¿Por qué estás diciendo que sí, no? Porque por emoción decimos algo, pero luego la mente te dice, no, espérate. O viceversa, ¿no? Le digo a alguien cosas muy bonitas, pero luego la mente me dice, ay, no es cierto. ¿Por qué le dijiste eso? O sea, hay que ver qué nos va a decir aquí Eckhart Tolle. Dice, usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí, o lo contrario. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. O viceversa. Entonces, muchas veces la mente puede ser el otro reino que te está diciendo, sí, ayúdalo, sí, hazlo. ¿Cómo puedo saber si viene de mi emoción, si viene del reino verdadero, si viene de la luz o viene de ese ego de la oscuridad? ¿Cómo puedo saber? Pues dice aquí que lo sintamos en el cuerpo. Dice que la emoción más bien, dice, si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, más o más bien siéntala en el cuerpo. Vamos a hablar de una emoción dañina, destructiva. Vamos a hablar de, por ejemplo, de la ira. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero, así que observe la emoción o más bien siéntala en el cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamiento su actividad mental inconsciente, pero se reflejará en el cuerpo como una emoción, y de esto sí puedes ser consciente. Dice que observes una emoción dice observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento. Como describe anteriormente, la única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico. Por lo tanto, se siente primariamente en el cuerpo. Entonces usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Así pues,
aquí, hasta aquí voy a parar para mencionarles un poquitito de ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una emoción y yo digo, voy a poner este ejemplo. Digo, ay, tengo emoción, quiero ir a decirle a esta persona, me están diciendo, mira, Sara, aquí vinieron varias personas que entre esas personas, está la persona que querías hace mucho tiempo y la querías mucho. Y mi emoción le hace, ¿lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? Y entonces mi emoción dice, sí, lo quiero ver, lo quiero ver. Y entonces tengo la emoción y entonces voy a reaccionar con la emoción igual igual que el pensamiento, porque así te llega la emoción igual que un pensamiento espontáneamente. O te están diciendo, ¿quién, ¿quién quiere dar el tema la próxima? A mí me pasó eso. Me dicen en el grupo, ¿quién quiere dar el tema el próximo mes? De la codependencia. ¿Quién quiere dar el tema del próximo mes de la codependencia? Y pues yo emocionada porque yo conozco la codependencia. Y entonces yo reaccioné, mi emoción me dijo, Sara, levanta la mano, tú levanta la mano. O Sara, sí, ve a ver a ese exnovio, velo, aunque sea de lejos, ve y velo. Sí, sí, hazlo. Ahí es donde va a venir el observador rápido, inmediatamente, como igual la emoción te está llegando, igual como te llega un pensamiento. Mira, lo está diciendo por ti. Mira, dile cosas, dile algo. Igualito reacciona la emoción igual que el pensamiento. Ahí es donde dice que ahora el observador va a observar esa emoción para hacerme consciente de que espérate, no reacciones. Piensa, equilibra, reflexiona ante aquello que quieres decir. Te va a perjudicar o no puedes, pero la emoción te llenaba, ¿verdad? Recuerdo cuando era niña que decía la maestra, ¿quién quiere bailar el bailable de la hawaiana? Y Sara era muy emocional, sigue siendo muy emocional, y yo levantaba la mano. ¿Quién quiere bailar el bailable del amor de madre? Y Sara levantaba la mano. ¿Quién quiere bailar el bailable de los viejitos? Y Sara levantaba la mano y decía la maestra, todos los bailes los vas a bailar, Sara. Y yo sí. Llegaba con mi mamá y le decía, mamá, es que voy a bailar 3 bailables en un festival. Hija, pero ¿por qué levantaste la mano? ¿Por qué levantaste la mano en los 3? Pues es que a mí me gustaba mucho bailar. Ahí estaba mi mamá cosiendo, pues ahí de ropa, ¿verdad? Que había en la casa y la desarmaba y armaba y me hacía mis trajes mi mamá. Y los 3 iba y bailaba, pero eso no estaba correcto, porque una me iba a exceder en aprender 3 bailables para el mismo festival, otra porque estaba presionando a mi mamá para que me hiciera los trajes, todo por la emoción. Por la emoción voy a ir a ver a ese ex que me va a perjudicar en mi relación. Por la emoción voy a decir que sí al tema cuando yo no puedo no tengo ese día en mis espacios y yo ya dije que sí. Entonces es pensar antes de actuar, antes de decirlo, como con el observador. El observador me va a llevar a observar mi emoción para no para no decir, dar una respuesta inmediata, sino saber esperar. ¿Cuántas veces no damos una respuesta inmediata donde nos puede perjudicar? Nos ha perjudicado. Es lo mismo que pasa con el pensamiento. ¿Cuántas veces no he herido a alguna persona cuando mi pensamiento me dice, defiéndete, dile, ay, sí, ¿qué? Y yo, ¿por qué dije eso? O ya lo lastimé con palabras,
porque reaccioné inmediatamente. Igual, así se maneja la emoción. Por eso es que nos dice, observa, ahora eres el observador. Observa tu emoción antes de que ya están diciendo algo en una reunión familiar y te está llegando la ira y se empieza a sentir en el estómago. Por eso dice, observa tu cuerpo. ¿Qué estás sintiendo? Obsérvalo antes de actuar. Respira profundo, salte de ese lugar para que no lastimes a los demás. Estás observando, estás identificando antes de accionar, ¿verdad? Entonces esa parte, cuando nosotros nos mantenemos en el observador, dice que observar un pensamiento, como describe, dice, vamos a hablar donde dice el observar. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar. Observar un pensamiento, como describir anteriormente. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico. Por lo tanto, se siente primariamente en el cuerpo. Entonces usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. No, porque ya lo estoy observando. Cállate, no digas nada. Inhala, exhala. Con permiso, voy al baño antes de hablar, ¿no? O sea, ahí es como para que me entiendan los que estamos en el grupo, que es el paso número 10. Identifica, acepta y corrige. ¿Qué dice el paso 10? Antes, estás identificando que la vas a regar, que te vas a equivocar. Antes de equivocarte, inmediatamente manejo esa situación y no caigo en la emoción. Así, ahí está, ¿verdad? Dice también, la única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico, por lo tanto se siente primariamente en el cuerpo. Entonces usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción. Usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz en la conciencia. Y ahí nos quedamos en esa parte. Y vamos a ver, nos quedamos en la página 29 del PDF. Antes de terminarlo, una partecita nos quedó. Ahí nos quedamos y vamos a ver un pequeño video para ya finalizar, que nos habla de las emociones, de la mente, las emociones. Se los envío, no sé si ya se los envié, pero no importa, habla de las emociones y nos va a ayudar a entender más la lectura. Bueno, déjenme estar segura que se vea y que se escuche. Sí, vamos entonces juntas a escucharlo. Una emoción suele ser un patrón de pensamiento ampliado y energetizado, y como su carga energética a menudo es abrumadora, al principio nos resulta fácil mantener la presencia necesaria para observarla. Quiere apoderarse de ti y normalmente lo consigue, a menos que haya suficiente presencia en ti. Si te ves arrastrado a la identificación inconsciente con la emoción por tu falta de presencia, lo cual es normal, la emoción se convierte temporalmente en ti. A menudo se crea un círculo vicioso entre el pensamiento y la emoción, que se nutren mutuamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo agrandado de sí mismo en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción alimenta el patrón de pensamiento original. Volviendo mentalmente a la situación, suceso o persona que percibes como causa de la emoción, el pensamiento alimenta la emoción, que a su vez energetiza el patrón de pensamiento y así sucesivamente.
Básicamente todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial e indiferenciada que tiene su origen en la pérdida de conciencia de tu identidad real más allá del nombre y la forma. Por su naturaleza indiferenciada, resulta difícil encontrar un nombre que describa con precisión esta emoción. Se parece bastante al miedo, y aparte de la sensación de estar bajo una amenaza continua, también incluye una marcada impresión de abandono y falta de plenitud. Quizá la mejor opción sea emplear un término tan indiferenciado como esa misma emoción básica, y llamarla simplemente dolor. Una de las principales tareas de la mente es luchar contra el dolor emocional e intentar doblegarlo, siendo esta una de las razones de su actividad incesante, pero lo único que consigue es encubrir el dolor temporalmente. De hecho, cuanto más lucha la mente por liberarse del dolor, mayor es este. La mente nunca puede encontrar una solución, y tampoco puede permitir que tú la encuentres, porque ella misma es parte intrínseca del problema. Imagina un jefe de policía intentando encontrar a un pirómano, cuando el pirómano es el propio jefe de policía. No te liberarás del dolor hasta que dejes de derivar tu sentido de identidad de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente cae derrocada del lugar de poder, y el ser se revela como tu verdadera naturaleza. Bueno, y como dice Carl Jung, que dice, si resistes, persiste, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos aquí y ya terminamos y esperemos que nos veamos la próxima semana en el siguiente. Dice la frase así: lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Entonces, aceptar que estoy sintiendo esa emoción, la estoy identificando, la acepto y la transformo, ¿verdad? Y bueno, esperemos, no te preocupes si no vistes el video, va a estar en la grabación y también ahorita se los envío individual ahí en el grupo. Sofi, ¿ok? Bueno, la próxima semana pasamos, la sesión número 10, parte número 9 de la primera parte, del primer capítulo del libro El poder de la hora. La próxima semana pasamos a la sesión número 11 y la última parte ya del primer capítulo y continuamos con este tema. Ok, entonces pues muchísimas gracias por haber estado aquí y continuamos la próxima semana. Bendiciones para todos. Gracias.